Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado con el fin de que puedan conocer nuestra solución de generación de informes y de esta manera puedan obtener y presentar sus mejores reportes y cumplir con toda la necesidad de información que su empresa requiere. Quisiéramos solicitarles por favor que todas sus consultas las canalicen a través de la sección de preguntas y respuestas que está habilitada en esta aplicación de Zoom. Así también les quiero indicar que este webinar está siendo grabado, así que se lo vamos a hacer llegar posteriormente a sus respectivos correos el día de mañana. Para explicar los alcances de esta solución de generación de informes, quisiera dejar ahora con ustedes a nuestro destacado consultor, Alexis Celedón. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, Alejandro. Eh, Nuestro sistema Softland ERP es una herramienta eh, que abarca muchos temas, muchos datos, mucha información. Por tal motivo, una pregunta recurrente que siempre tenemos todos es cómo sacar o explotar mejor nuestro sistema. Por tal motivo, nuestra plataforma de desarrollo generó un nuevo, una nueva herramienta, bueno, no tan nueva, pero una herramienta que nos permite para todos ustedes entregarle informes que ustedes puedan explotar, puedan sacar información desde el sistema. Por tal motivo, se ha creado este generador de informes que le va a dar solución. Bueno, sin más preámbulos, muy buenas tardes nuevamente, buenos días a todos y comencemos. ¿Cuál va a ser el alcance que vamos a ver? ¿No es cierto? ¿Qué es el generador de informe en Softland? Entonces, la cantidad de información que nosotros tenemos nos da para emitir muchos informes, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta que Softland desarrolló está hecha, está diseñada, está generada para poder cumplir, ¿no es cierto? Toda esa información, toda esa necesidad de información que todas las empresas exitosas van a requerir. Por tal motivo, se desarrolló especialmente esto para usuarios finales. Es una interfaz amistosa que les va a permitir en un tiempo, dependiendo obviamente del tipo de información que tienen, obtener información organizada. Y esto es de acuerdo a los requerimientos que ustedes van a ir haciendo a toda la base de datos. ¿Qué tenemos? Tenemos informes personalizados, diferentes tipos de informes. Vamos a tener asistente para la creación de informes, es decir, nos van a ayudar en la misma plataforma para poder hacer un informe. Nos permite generar queries o consultas directas a la base de datos. Y obviamente toda la información de la base de datos, toda la base de datos va a quedar disponible para ustedes. Es decir, la información que ustedes quieran desarrollar, emitir, sacar, va a estar disponibilizada, puesto que la estructura de nuestro generador de informes disponibiliza toda la base de datos. Algunas características que podríamos nombrar, ¿no es cierto?, es, oye, esta cosa es de varias columnas. Yo puedo tener informes que me permiten una columna, dos columnas, tres columnas, eso va a depender del tipo y formato que yo le haga al informe. Voy a poder agrupar. Obviamente la agrupación va a estar caracterizada por tipo de información. Si nosotros hablamos de cuenta contable, nos podríamos decir por la cuenta. Si estamos hablando de inventario y facturación, podríamos ir por grupos, subgrupos. Si estamos hablando de activos fijos, de grupos de fichas de activos. Si estamos hablando de recursos humanos, por centro de costo del personal. Si estamos hablando por órdenes de compra, podríamos estar hablando de agrupamiento por proveedor, agrupamiento por producto, agrupamiento por fecha, y así sucesivamente por cada uno de los módulos o de los sistemas que Softland posee, ustedes van a poder sacar información. Generar gráficos, bueno, mayor explicación no hay. De acuerdo a cierto tipo de información, ustedes pueden graficarla y va a existir un asistente. Y además nos va a permitir emitir
o exportar la información a diferentes formatos, Word, Excel, PDF, TXT. Así vamos a tener varias herramientas para poder sacar la información. Y obviamente, y un dato no menor, es que todos los informes quedan integrados al módulo de gestión web. Es decir, cada vez que creemos un informe, dependiendo también, obviamente, de los permisos, porque vamos a tener permiso para accesar la información, van a poder ser revisados por los usuarios en web, en gestión web. Entonces, esta herramienta nos va a permitir tener estos informes. ¿Por qué? Obviamente porque una característica importante, y esto se da mucho en el módulo de activos fijos y recursos humanos, que la cantidad de información almacenada no se condice, ¿no es cierto?, con la cantidad de informes que tienen los sistemas. ¿Por qué? Porque toda esa información debiésemos haber tenido un sistema anexo para solo informes. Entonces, aquí viene esta característica del generador de informes, que ya que tenemos, y de acuerdo a la necesidad de cada empresa, diferentes requerimientos de información, disponibilizamos todo. Una característica importante es que, en general, ustedes saben que todos los módulos, todos los sistemas, cuando se instalan, requieren una parametrización inicial. El sistema queda disponibilizado una vez que se instala. Y esto es que automáticamente va a poder quedar en revisión. Pueden ustedes ingresar a todas las empresas o bases de datos Sofran que posea en ese equipo. ¿Y por qué hablo equipo? Porque pueden haber datos o empresas o bases de datos que no están disponibilizados en otro equipo. ¿Por qué? Porque puede haber bases de datos locales. Entonces va a depender mucho de dónde se cree la empresa, la disponibilidad, disposición de la información. Y no necesito crearla como el otro módulo, se disponibiliza automáticamente. Y esto lo vamos a hacer viendo o discos locales, disco C, disco D normalmente que están en los equipos, o discos virtuales, disco W, disco S, Z, etcétera, etcétera. Entonces toda la disponibilización de información va a depender del equipo. Si estamos en equipos de on-premise, ¿no es cierto? On-premise yo puedo crear empresas, puedo crear base de datos en mi disco local o en discos virtuales, como el W. Y si lo creo en mi disco local, solamente la persona que accede al equipo va a poder ver, a ese equipo va a poder acceder a esa base de datos. Y en cloud quedan disponibilizados todas las empresas que ustedes tengan creadas en esa dirección. La ventana principal siempre está completamente limpia. Ustedes ingresan a la empresa con el usuario principal, puesto que tienen que dar después los permisos, y va a quedar esta ventana completamente vacía, y en la medida que ustedes comiencen a crear informes, ¿no es cierto?, el sistema les va a mostrar, de acuerdo al permiso de la persona que ingresó, los informes generados. En la medida que yo vaya creando más informes, estas líneas van a seguir aumentando. Pero recuerden que los permisos de ver los informes los van a dar ustedes. Y las personas que tengan permiso para ver ciertos informes verán solamente aquellos, no todos. Entonces, el sistema nos presenta un asistente. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos el informe y queremos crear uno nuevo, el sistema nos va a presentar un asistente. ¿Y esto es por qué? Porque podemos crear un informe en blanco, pero podemos crear diferentes tipos de informes. Y estos informes va a depender de lo que nosotros necesitemos en esta pantalla inicial de asistente. Nos dice si vamos a crear un informe estándar o maestro, si vamos a crear etiquetas, si queremos crear gráficos o lengüetas cruzadas, que son tipos de información. El informe estándar y informe maestro de detalle
es un informe que yo accedo a la información, a las queries, y las genero como comillas, como en una plantilla PDF, ordenadita, de ese tipo de información. Informe de etiquetas, obviamente si yo quiero generar diferentes tipos de etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta común y corriente que ocupamos mucho nosotros en Chile, ¿no es cierto?, en el mundo, que es el EAN13, que es un código de barra de 13 barritas, de 12 dígitos más uno verificador. Entonces, ¿el sistema me permite crear tipos de etiquetas? Sí, hay diferentes tipos de etiquetas con diferentes tipos de barras. El gráfico es un símil de Excel, por tal motivo lo podemos definir como la misma tipo de gráfica de Excel. Lengüeta cruzada, si hacemos un símil con Excel, sería como la tabla dinámica, en la cual vamos a tener datos de columnas, de filas e información. Para cada uno de ellos, el sistema nos va a ayudar. Por tal motivo, una vez que seleccionamos el tipo de informe, el sistema sigue generando. Por ejemplo, vamos a ver la creación de un informe estándar. Y el sistema nos va a presentar una serie de queries, ¿no es cierto? Fuentes de datos, así las llama el sistema, fuentes de datos, pero en la práctica son queries, son consultas que vienen generadas por Soflan por defecto, ¿ya? Y esto van a estar de acuerdo a la cantidad de módulos o sistemas que ustedes tengan instalados. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen solo contabilidad, van a aparecer fuentes de datos, queries, o consultas solo al módulo de contabilidad. Si tienen contabilidad y proveedores, se le van a ir sumando con clientes, con inventario, con nota de venta, con órdenes de compra, y así sucesivamente el sistema va a ir increciendo en la cantidad de información que puede tener. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, van a aparecer y ustedes pueden posteriormente seguir creando más fuentes de datos. Entonces, aquí vamos a ver que nos está presentando las típicas, y al principio de cada fuente de datos, ¿no es cierto?, FD, aparece el tipo a qué sistema está apuntando la fuente de datos o la query. Por ejemplo, activos, contabilidad, clientes, proveedores, inventario, ventas, producción, y así sucesivamente. Por tal motivo, ya están disponibilizadas para que ustedes puedan crear y desarrollar informes. Para poder crear el informe, obviamente vamos a pasar por etapas. ¿Ya? Vamos a tener columnas y vamos a seguir pasando en especificaciones en la selección de columnas. Ya elegimos la fuente de datos, después vamos y vamos a tener que elegir la selección, el orden, filtros, agrupaciones, totales, y vamos a ir pasando por cada una de las etapas para poder generar el informe, orden de columna, filtros, después agrupaciones, generar totales, y estos totales tienen una función que pueden ser estadísticos o financieros. Entonces ahí tengo diferentes opciones en las que ustedes pueden totalizar un informe. Pueden seleccionar un tema, un tipo de formato, para que el sistema automáticamente quede con esa estructura de temática, de colores, y posteriormente la orientación, lenguaje, componente y la unidad de medida, porque el sistema va a presentarles una hoja como una hoja milimetrada. Y el informe queda en ese formato de acuerdo a la selección que ustedes hicieron. Así se muestra el formato pre-informe, en la cual vamos a tener datos que son escritos, ¿no es cierto?, en la cual ustedes pueden directamente intervenir para que aparezca de esa forma, y otros que van a ser información que viene de la base de datos como tal. Por ejemplo, el título es un dato que ustedes escriben. Los encabezados, ustedes pueden escribir el nombre del encabezado de acuerdo a su requerimiento. El sistema les va a dar el encabezado de acuerdo al nombre de la fuente de datos. Y así pueden seguir agregando, pueden cambiar colores, pueden cambiar tamaño de letra, y cuando ustedes lo presentan, este formato se muestra de esa forma. Si ustedes se fijan, se transforma la información de un formato en que vamos a tener encabezados de grupo encabezado del informe,
datos, el sistema los va a transformar en este informe, en la cual ya es visiblemente con información que va a poseer la empresa. Entonces, de esta forma, ustedes van a tener un informe y esto se va a actualizar constantemente. ¿Qué significa? Cada vez que ustedes emitan el informe, el sistema, de acuerdo a algunos parámetros o de acuerdo a cómo hicieron el informe, el sistema va a tomar la última información registrada antes del momento de la generación. Por tal motivo, ¿va a estar actualizado? Sí. Inmediatamente ustedes lo emiten, el sistema saca la información del sistema de acuerdo a lo que ustedes tenían almacenado. Por tal motivo, lo pueden sacar hoy día, en este instante, y después lo sacan en 10 minutos más y la información va a ser diferente. ¿Por qué? Porque entre estos 10 minutos de diferencia, alguien pudo haber hecho algo que hizo cambiar la información. Por ejemplo, ya que estamos viendo la cuenta corriente de clientes, o la cuenta corriente, mejor dicho, alguien puede haber pagado a un proveedor o recibido el pago de un cliente. Entonces, la información va a modificarse. Entonces, ahí vamos a tener diferentes formatos. Y obviamente, una vez que uno tiene el informe, lo tiene que grabar. Y aquí en la grabación aparece nombre y descripción. Los dos primeros temas, el nombre sería como, comillas, el código del informe, como quiero llamarle, y es inmodificable. Después viene la descripción. ¿Qué tipo de informe es? ¿Qué información está guardando? Y posteriormente me pregunta, y aquí trabajamos con los perfiles, ¿cuál va a ser el perfil y de qué sistema va a poder ver este informe? Y aquí hacemos el filtro de que esta información quede disponibilizada solo a aquellos usuarios que se estimen conveniente en ese módulo, sistema, y con ese perfil de aquel sistema. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el ejemplo yo pinté el sistema de contabilidad y presupuesto y dije que solamente el perfil administrador, es decir, todos los usuarios que pertenezcan al perfil administrador, podrán accesar este informe. Y una vez que se graba, queda disponible, obviamente, para todos aquellos usuarios que pertenezcan a ese perfil. Podemos poseer, ¿no es cierto?, diferentes informes y como les decía recién, el sistema nos presenta asistentes, como por ejemplo para crear gráficos, un asistente para crear gráficos que nos muestra diferentes tipos de gráficos, un asistente para crear códigos de barra, ¿no es cierto?, etiquetas con código de barra, y ahí tenemos diferentes tipos de código de barra, y el asistente que veíamos recién, que era el asistente de informes. En cada uno de ellos, obviamente, nos va a pedir la fuente de datos, la query. Bien. Pero si tomamos la que poseemos, las que ya tiene Soflan, vamos a poder generar diferentes informes. Y esto es para que ustedes en forma rápida y sencilla tengan la posibilidad de poder tener ese dato de la forma que estiman conveniente. Entonces, tenemos diferentes tipos de informes. Aquí les presento algunos ejemplos de formato. Por ejemplo, aquí les muestro un formato de un informe con gráfico. Es informe más gráfico. En la práctica estamos mostrando dos columnas de información. Aquí tenemos el formato y aquí tenemos el informe. Esta información se muestra como formato. Así se verá, nos dice el sistema, o se vería el sistema con la información, pero con la información, obviamente, dependiendo de la cantidad de barras y el tipo de información, se cambia, porque estamos mostrando ya información final. Entonces tenemos en este ejemplo un informe graficado del estado de resultado mensual. Y nos va diciendo cómo se comportó durante todo un año. ¿Ya? Gráfico con informe. Y vamos a tener también solo gráficos, en la cual vemos diferentes partidas, como el formato delante de la cuenta corriente, ¿no es cierto?
para sacar un informe, para ver información, datos duros, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los documentos pendientes que tengo yo por pagar o por cobrar, dependiendo de lo que pueda hacer? Otro ejemplo, aquí hay este ejemplo tiene que ver con una tabla dinámica, con una lengüeta cruzada que es similar a una tabla dinámica en la cual tenemos datos en columnas, datos de línea e información como tal que van a ser los montos. Y aquí tenemos un estado de resultado en la cual vemos los resultados por cuenta en cada uno de los años que estamos revisando. Entonces, en la práctica yo podría decir, oye, quiero el estado de resultado de los 3 últimos años. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer porque aquí, en este caso, yo tomé los 4 últimos años, ¿ya? Y cada una de las cuentas contables con sus respectivos saldos en cada año. Aquí hay otro tipo de informe en la cual tenemos lo mismo, pero por mes, en un año específico. ¿Cuántos fueron los resultados de cuentas contables en cada mes? Y vamos viendo el desarrollo en forma mensual y el comportamiento. Imagínense esto con bodega. Aquella empresa que una de las consultas recurrentes que tenemos los consultores es un informe que presente el stock de todas las bodegas en conjunto, pero separadas. Entonces, imagínense que esos van a ser productos y cada una de las columnas son la cantidad de stock en cada bodega. Entonces, se puede hacer, sí, con una simple lengüeta cruzada. Entonces, aquí tenemos otro formato en la cual vemos, de acuerdo a una estructura, resultados por centro de costo. Entonces, tenemos diferentes meses y vamos viendo lo mismo que delante lo hacíamos con lengüeta cruzada, lo podemos hacer a nivel de generar un informe con un tipo de presentación definida. Acá tenemos un informe en la cual nos presenta datos y gráficos con las variaciones, ¿ya? En unos tenemos la variación, en la parte superior tenemos los sueldos de 3 empresas. ¿Y por qué 3 empresas? Porque el sistema también nos permite unir bases de datos. Y al unir las bases de datos podemos tener información agrupada, consolidada de empresas diferentes que pertenecen, están en la base de datos que ustedes quedan visualmente, quedan vistas. Entonces, en un dato tenemos variación de sueldo y en otro dato tenemos la variación del personal. Entonces, de esta forma podemos representar datos que tenemos en nuestro sistema. Aquí tengo el parecido al anterior, pero este es un gráfico con el resultado anual. Este es un estado de resultado y aquí tengo un estado de resultado de 9 empresas. Es decir, en este caso un balance de 9 empresas con las cuentas contables cada una y el totalizador. La empresa 1, la empresa 2, hasta la empresa 9. Cuando pertenecen, ustedes son grupos de empresas que necesitan ver un balance consolidado. Entonces, ustedes pueden generar esta información consolidando la información de todas las empresas. Esto podría suceder también cuando ustedes tengan cuentas corrientes. En muchas empresas, los conglomerados muchas veces comparten clientes y necesitan ver cuánto les debe un cliente a nivel general entre todas las empresas, no solamente una. También pueden hacer una unión y empezar a consolidar la información que puedan recibir y mostrar. Ahora tengo solamente un estado de resultado por tipos de costos, ¿no es cierto? Por tipo de resultados y agrupados por centro de costo. Entonces, de repente, otro tema importante que tiene es cuánto es el resultado de un centro de costo, especialmente aquellas empresas que realizan proyectos. ¿Cómo va el resultado? Si las ventas, los ingresos por ese centro de costo están de acuerdo a los egresos. Entonces, podemos ir viendo la información. Ahora bien, toda esa información va a estar de acuerdo a los query, a las fuentes de datos, a las consultas que nosotros realicemos, de acuerdo al sistema que queramos sacar información. Y el sistema, como les decía adelante, viene con varias fuentes de datos o query predefinidas. Y eso va a estar de acuerdo, como les decía también, a los sistemas que yo tenga instalados.
¿ya? Si tengo instalado algún sistema, van a aparecer. Por ejemplo, si no tengo el módulo o sistema de recursos humanos, no me van a aparecer consultas o fuentes de datos o query a recursos humanos. Si no tengo inventario y facturación, todo lo que tenga que ver con ventas, ¿no es cierto? E inventario no va a aparecer. ¿Ya? Suponiendo que tenemos un módulo integrado, un sistema integrado con los diferentes módulos, con los diferentes sistemas, un ERP con contabilidad, cliente, con proveedores, inventario, temas comerciales, vamos a ver más fuentes de datos. Y además nos permite crear nuevas, es decir, tenemos esta disponibilidad, pero además, de acuerdo a las propias necesidades, nosotros podríamos crear nuevas fuentes de datos. Y aquí la fuente de datos, el sistema nos permite y tiene un asistente también para poder generar una query. Aquí aparece una query, ¿no es cierto?, que es la consulta con respecto a cierta necesidad y posteriormente solo traemos la información. Y al momento de que ustedes realicen esta consulta, el sistema, al traer las columnas, dice qué columnas quiero traer de una fuente de datos. Obviamente, un tema también recurrente es que para hacer las queries, ¿no es cierto?, yo necesito información de las tablas que la componen. Software, cuando entrega el generador de informe, también lo ofrece con una capacitación en que se entrega todas aquellas tablas más recurrentes en la formación de una consulta. Por tal motivo, aparte de todo el sinfín de fuentes de datos ya creadas, ustedes pueden seguir creando nuevas fuentes de datos. Entonces, quedan disponibilizadas y el sistema aparece en la parte final donde dice nueva fuente de datos 1 porque no le pusimos nombre, y de esa forma vamos a poder accesar la información. Esto lo podemos hacer directamente, ¿no es cierto? Aquí yo tengo el generador de informe. Estamos trabajando en la plataforma cloud. La forma de desarrollar los queries en la plataforma cloud como en la plataforma on-premise es idéntica, no hay ninguna variación. Por tal motivo, yo puedo crear una nueva fuente de datos. Yo puedo, si quieren, fíjense que puedo modificar esta fuente de datos, ventas por vendedor, y aquí ya me presenta cómo está hecho el informe. ¿Ya? Si yo necesito ver otro informe, y lo puedo ir revisando y modificando, no quedan cerrados, esto es una lengüeta cruzada. Entonces, si yo quiero crear una nueva consulta, basta con, al momento de generar el informe, el sistema me va a preguntar cómo lo quiero hacer. Uno completamente en blanco, que significa que me presenta esta pantalla y lo hago de acuerdo a mis propias necesidades y a lo que yo estime conveniente. Eso se hace obviamente una vez que ya tengan la capacitación. Y un informe estándar. Y aquí vamos definiendo y podemos crear inclusive nuevas fuentes de datos. Y al crear nuevas fuentes de datos, el sistema nos presenta una forma de crear en la cual nosotros podemos tener diferentes consultas, tomar consultas ya previamente definidas, modificarlas, puesto que esta generación de nuevas fuentes de datos nos va a permitir accesar toda la información, todos los datos que se encuentran en la base de datos. Así que esto nos va a permitir crear diferentes tipos de informes y de acuerdo a nuestra propia necesidad, en la cual nosotros podemos generar, si sabemos programar, podemos generarlo acá, ¿ya? Si no sabemos programar, tenemos que lisa y llanamente ir y el sistema nos va a presentar todas las queries que podamos generar. El sistema nos va a ir generando queries. Entonces yo puedo decir, oye, yo quiero saber una ficha. Entonces tomo la ficha y tengo el nombre, el estado y la descripción. La veo y tengo todas mis fichas de activos fijos. Y esta información la grabo, cierro y traigo las columnas que tengo. La genero y ya tengo una fuente de datos que no le pusimos nombre, automáticamente el sistema la pone como fuente de datos 1 y queda automáticamente disponibilizada al final. Y yo puedo seguir generando el informe
de acuerdo a lo que les mostraba delante. Entonces, de acuerdo a esa información, ustedes van a poder generar formatos y pueden elegir, obviamente, colores de lo que hablábamos delante y tengo la fuente de datos. Entonces aquí solamente le cambio el nombre y le digo con mayúscula que sea mejor, activos fijos. ¿Listo? Y ya podría previsualizar. Como le puse colores, aparecen esos colores. Los grabo, cierro y le doy un nombre. Activos fijos. Y aquí le puedo colocar detalle de activos fijos, ¿no es cierto? Y digo, ¿quién lo van a poder ver? Solamente del módulo o sistema de activos fijos, si que hay algún perfil o de contabilidad, o si son de todos los módulos, me muestra todos los perfiles. Entonces yo puedo ir generando a quien va a poder revisarlo y queda disponibilizado. Y cada vez que lo emita, imprimo, lo voy a imprimir a pantalla y, como les decía, lo puedo guardar en diferentes tipos de formatos. Y de acuerdo a eso, el sistema me lo puedo llevar directamente a Excel. ¿No? Ese que existía y ahí está, en Excel, y aquí yo puedo seguir trabajando de acuerdo al tipo de información que poseo. Este es nuestro generador de informe. Por tal motivo, nosotros tenemos, como ustedes ven, toda nuestra información disponibilizada. Esa fuente de datos está lista para que ustedes la puedan ocupar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Hay algunas consultas, pero antes vamos a lanzar una pequeña encuesta. Son solo dos preguntas e invitamos a los asistentes que nos puedan responder porque nos da un feedback muy importante para nosotros respecto a cómo evalúan esta solución de generador de informes de Soplan. Así que vamos a dar unos 15, 20 segundos e invitamos a los asistentes que nos puedan colaborar respondiendo a la encuesta, por favor. Ya están votando, vamos en el 60% de los asistentes ya han votado. Vamos a dar los últimos 10 segundos. Excelente la participación de todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Alexia, algunas consultas. ¿Se encuentran limitados el número de informes a crear? No, no, al contrario, es decir, pueden crear un sinfín de informes. Eso va a estar dado por la capacidad y la necesidad de información que tengan ustedes. No hay límite. Ilimitado. Ok. ¿Se pueden juntar otras empresas en un mismo informe, como consolidar la información, por ejemplo? Como le mostrarle en la presentación, sí, yo he juntado con clientes hasta 15 empresas. Por tal motivo, no hay problema de juntar información. La consolidación de información está dispuesta mientras sean bases de datos de Soflan, eso sí. Eh, un tema que siempre es como de interés para los asistentes es si hay algún riesgo de alterar o modificar la base de datos. Bueno, muy buena pregunta. No, la consulta, a pesar de que se trabaja con programación SQL, pues nuestras bases de datos en Soflan son SQL,
no hay riesgo alguno con respecto a la base de datos, puesto que lo único que se nos permite hacer y se les permite hacer a todos los usuarios es solo consultar, tomar la información y esa información mostrarla de la forma que mejor les parezca. Así que la información siempre, la integridad de los datos de la base de datos siempre van a estar, no hay riesgo alguno. Ok, y para ir terminando las últimas dos consultas, ¿se pueden copiar los informes de una empresa a otra para no volver a realizarlo? Sí, sí, hay una forma, hay una metodología de copia que es bastante simple, que se hacen en dos pasos y estamos listos creando un informe, el mismo informe en otra base de datos. No hay ningún problema, se pueden hacer. Y lo hago normalmente cuando son empresas que presentan información particular y ellos mismos lo hacen, puesto una vez que se les enseña, a veces tengo empresas a veces que tienen veintitantas bases de datos y son independientes la una de la otra, pero necesitan el mismo informe, se les enseña cómo se hace una copia y queda listo, no hay ningún problema, fácil, sí. Y finalmente, la información que muestra estos reportes, ¿se puede actualizar? Eso va a quedar actualizado al momento, es decir, cada vez que ustedes emitan el informe, cada vez que se emite el informe, se toma la información de ese instante y se emite. No hay problema, siempre va a estar la información actualizada. Obviamente, si yo genero una query que estoy mostrando solo información de 2021, va a aparecer la información solo de 2021. Pero si estoy mostrando toda la información, el sistema siempre va a sacar hasta el último instante los datos que fueron grabados en la base de datos en cualquiera de los sistemas. Ok, muy bien. Muchas gracias. No, Bueno, muchas de esta gracias a ti, manera, Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Me despido de todos ustedes. Que tengan una bonita jornada. de esta manera estamos dando por finalizado este webinar. Nuestro objetivo era poder entregarles la información necesaria para que pudieran conocer nuestra solución de generación de informes. Si hay más consultas, lo invitamos a contactar a su ejecutivo Soplan y también pueden escribir a un correo que es ventaserp@soplan.cl, ventaserp@soplan.cl. Les quiero además mencionar que esta solución que ustedes acaban de escuchar hoy día, esta presentación, para todos los asistentes tiene un descuento especial de un 20% para todos aquellos que quieren adquirirla. Un súper buen descuento de un 20% solo para los asistentes de este webinar. De esta manera estamos dando por finalizado. Agradecer, por supuesto, la estupenda presentación de Alexis y a todos ustedes por participar en este encuentro. Que tengan un muy excelente día. Muchísimas gracias.